Muy bien. Bueno, la idea como Horacio nos introdujo es hablar un poco de la publicidad nativa, de la manera en la que trabajamos la publicidad nativa y de qué manera nos puede ayudar. Digamos que sabemos que las cosas están pasando un poco a ser digitales y queremos aprender a trabajar con eso. Esa soy yo, mi nombre es Lisa Joana Ariza, soy ingeniera disidente, soy escritora inédita, bloguera de viajes y para Brandforge trabajo como editora y como gerente de éxito de clientes. Ese es el título que da más miedo. Brandforge es una agencia de contenido y pues principalmente lo que hacemos es, además de generar contenido, es generar contenido de calidad. Bueno, ya les voy a contar más o menos qué hacemos. Primero, quería atender un poco en lo que vamos a hablar. Voy a hablar un poco de qué viven los medios digitales, cómo viven los medios digitales, hablar de la economía de la atención, de cómo la publicidad nativa funciona como solución, de cuál es la manera de ejecutarla bien y pues al final hablo un poco de lo que hacemos en Brandforge y de algunas ideas que tal vez les puedan ayudar a los demás medios digitales. Bueno, preparando esta charla, también me pregunté un poco de qué es lo que quiere escribir un periodista, por qué los columnistas, por qué los escritores terminamos o decidimos estudiar o trabajar en esto. Yo creo que hay muchos perfiles y hay muchas razones, pero pues principalmente uno quiere hacer muchas cosas que le sirvan a la sociedad, que sirvan para algo. Hace un tiempo conocí a algunos periodistas del Faro y sé que hacen investigaciones profundas con riesgos, investigaciones que tienen, o sea, que tienen un tiempo larguísimo para investigar, tienen además un estilo correcto, tienen un estilo interesante. Hay otro tipo de gente que hace crónicas de temas específicos, eso también requiere una investigación larguísima, un estilo único. También hay otras personas que trabajan en los periódicos, que tienen sus columnas, que buscan una voz particular, despertar conciencia. Hay otros que se van más hacia lo social, hacia investigación o pruebas sociales. Hay otros que se van por la moda. Bueno, en definitiva, como hay personas, como hay periodistas, como hay escritores, hay temas en los que nos queremos centrar. Pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Cómo vive un periodista, cómo se sostiene un medio para poder garantizar que estos buenos contenidos salgan al aire. Entonces, ¿de qué viven? Voy a hablar solamente de algunas de las fuentes de ingreso que tienen los medios digitales. Y hablamos primeramente de la atención. Un medio digital vive de que lo atiendan, de que lo estén mirando, de que haya gente pendiente de ellos, de los suscriptores, de la gente que los ve. También los medios digitales, bueno, la mayoría se apropian, digamos, o tienen las cookies, guardan las preferencias de los lectores y de igual manera a veces usan la información para, para buscar pues qué se les puede ofrecer, ¿no? Entonces se buscan aquellos que quieren pautar ahí y se utilizan las cookies para hacerlo, ¿no? Para mostrar la publicidad que a la persona le gustaría. Hay otros medios que también empiezan a cobrar ya por el contenido. Esto me parecería lo más lógico, ¿no? Que uno cobrara por lo que hiciera. El problema un poco con el tema del periodismo, con el tema de casi todas las artes es que no es una cosa tan tangible, no es como cuando uno va al médico y le quitó el dolor de estómago, entonces uno paga eso, o cuando uno va a la panadería y le dan un pan, entonces uno paga por el pan. En este caso no es tan tangible, entonces a veces, y rondando tanto contenido gratuito, no es tan fácil vender o cobrar por el contenido que se hace. Hay otras opciones también, como que venden las suscripciones, tanto físicas como digitales, se venden libros, camisetas, se empieza a buscar muchas cosas para hacer sobrevivir el medio digital.
pero pues principalmente lo que se hace es vender publicidad, ¿cierto? Mostrar publicidad. Ahora, el problema de esa publicidad es que a veces es demasiado invasiva. No sé si les ha pasado, pero a veces uno está en una página y es el video y el mensaje gigante que llega, y eso a veces, yo no sé, en algún momento funcionó muy bien, pero ahora creo que de tanto que hay, eso empieza a cansar al lector, o sea, se siente uno como invadido de un montón de cosas. Entonces, por más de que uno quiera leer, eh, y al mismo tiempo no sentirse invadido, pues hay soluciones. Entonces uno empieza a bloquear este tipo de publicidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay mil formas de hacerlo. Y aquí nada más les estoy mostrando un adblock que tiene Chrome. Estamos hablando de más de 100 millones de dispositivos que lo usan, es decir, personas que deciden definitivamente que no les llegue esa información, que no desean esa publicidad, y entonces se bloquean. La bloquean simplemente. Entonces para uno es un descanso también, pero hay que empezar a pensar que de esto, de cualquier manera, de esto es de lo que está viviendo el medio digital. Entonces hay que empezar a replantearnos y usar lo que se tiene como medio digital. ¿Qué tenemos? Atención. Ya tenemos una audiencia, con el tiempo que ha crecido los periódicos, las revistas digitales, empiezan a tener una audiencia y generan un contenido. Y eso funciona como todo en la vida, ¿cierto? Hay esta tabla, digamos que es una tabla básica de cómo funciona, cómo se juega con la atención y el contenido. Si nosotros tenemos una atención baja, ¿cierto? Que no tenemos mucha gente que entre a ver nuestra página y tenemos un mal contenido, lo que va a suceder es que además de que nadie va a ver el contenido, pues nadie lo va a leer. Si tuviéramos una audiencia alta y un contenido malo, pues la gente probablemente va a llegar a verlo, pero nadie lo va a leer. Y está la otra opción, ¿no? Tener poca audiencia y buen contenido, y pues la gente lo leería, pero no está teniendo la difusión debida. La forma ideal es usar la audiencia, la buena atención que ya tenemos, y hacer un contenido de calidad, algo que valga la pena. Esto es un concepto, la IDA es un concepto publicitario como muy básico, y aplicado aquí a nuestro caso hay que llamar la atención del cliente, del lector en este caso. Hay que llamar la atención con fotos, con temas dirigidos, y lo que causa el interés es un buen artículo, un buen contenido, algo que le interese, algo que le ayude, y en ese momento es como se va a generar un deseo. El, el deseo de saber más, el deseo de obtener algo, y ahí se lleva a la acción. Esto es simplemente cómo funciona la publicidad, y esto no se diferencia nada en la publicidad nativa. Lo que tenemos que hacer como digamos, sobrevivientes de este tipo de medio, es buscar las formas correctas, ¿cierto? Replantearnos con toda la parte editorial, con toda la parte de diseño, cómo estamos mostrando, qué les estamos mostrando al cliente, qué le interesa. Ya tenemos de pronto un contenido bueno, ¿cierto? Este es un caso, por ejemplo, de Honduras. Honduras está en un proceso de querer acelerar la economía, de darle un empujón a los microempresarios, a los a acelerar la banca. Entonces les llama la atención, empieza a llamarles la atención con artículos que valen la pena. Y lo que hace es simplemente mostrar que hay alguien que está dispuesto a darles la información. Esta es, digamos, que una de las formas en la que la publicidad nativa funciona. Pero bueno, voy a centrarme un poco para explicar bien qué es la publicidad nativa. Esto es lo que dice Jane Rosen del contenido patrocinado. Es una publicidad que vale la pena leer, tanto como un artículo editorial, entre los cuales ha sido mezclado y de los cuales puede ser diferenciado. Es decir, estamos hablando de que es una publicidad, pero no es una publicidad que se centra en hablar de cómo son los nuevos tenis, sino es un artículo que vale la pena leer, que no me está metiendo en un tema que no me interesa, sino al contrario, está buscando un tema que me interese,
Y la parte de diseño del medio lo que tiene que buscar es mezclar ese mismo artículo entre los demás artículos, que no haya diferencia, pero que podamos decir, bueno, este sí es contenido patrocinado y este no. ¿Cómo? Bueno, mostrando quién está patrocinando ese contenido, ¿cierto? Como les decía ahora con este ejemplo, el artículo no está centrado en qué hace o qué no hace One País, pero está contando cómo funciona o cómo Honduras en ese momento está ayudando al microempresario y en el momento en el que el microempresario ve que One País está apoyando ese conocimiento, bueno, ahí hay un poco de un mensaje subliminal, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y era un chiste. ¿Qué está pasando con la publicidad nativa? Esto viene creciendo, ¿no? Esto, cuando hablo de publicidad nativa, es otro tipo de publicidad, pero que va evolucionando. Y para hablar un poquito en términos de Darwin, o más bien en una frase de Darwin, uno evoluciona no solamente para ser mejor, sino para sobrevivir. Y de alguna manera esto es esa es la manera de seguir sobreviviendo con los ingresos que da la publicidad. En el 2016 los ingresos que dio la publicidad nativa fueron el 11% de los totales. El año pasado en el 2017 fueron 18% y para el 2020 estamos planeando que sean un 32% de los ingresos de avisos. Entonces es para replantearnos la publicidad que se está haciendo, la manera de sobrevivir de los medios. Bueno, y la idea también es entrar y aplicar la publicidad nativa de la manera correcta. Cuando no la aplicamos de manera correcta, entonces no da los resultados correctos. La publicidad nativa tiene 3 principios. Vamos a hablar un poquito del primero, que el contenido es para la audiencia. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo desde que fue el boom en Estados Unidos de la publicidad en la que el contenido viene bombardeándonos y habla solamente del anunciante, ¿cierto? Entonces todo se centra en el anunciante, esto es lo que él da, esto es lo que, lo que él tiene, pero la publicidad nativa quiere hacer lo contrario, quiere que todo el contenido y toda la atención se centre en la audiencia. Entonces no es qué quiere decir el anunciante, sino qué quiere escuchar o qué quiere leer la audiencia. ¿Listo? Pero la pregunta también aquí que uno se empieza a hacer es por qué empezar a presentar una publicidad, cambiar una publicidad, salirnos de lo normal, de lo común, de lo que ya hemos venido utilizando tanto tiempo. Y es que a las marcas les interesa también ser identificadas, pero ya no de esa manera como tan invasiva, eh, sino lograr tener un recuerdo y que no sea un recuerdo como aburridor, como este que me invade, no. Y la publicidad nativa es una muy buena forma de quedarse en la mente de las personas. La publicidad nativa también es una forma de mostrar a la marca como experta. Una vez que uno como lector ve un artículo que se centra en un tema que interesa, un tema extenso, un tema que tuvo la indagación, las entrevistas correctas, todas las averiguaciones y que está bien escrito, no solamente habla bien del escritor, del periodista o del medio, sino también habla de la marca que lo está patrocinando, ¿cierto? Es el que está poniendo el dinero para que esto pase, es el que promueve que ese tipo de información empiece a salir a la luz. Crea fidelidad. De la misma manera, cuando uno empieza a saber que la marca es experta en el tema en el que a uno le interesa, pues crea una fidelidad con los clientes. Y un agradecimiento, ¿cierto? Es ese tipo de cosas de empezar a relacionar la marca con la información que da y pues a uno como usuario, como lector,
le genera un sentimiento de agradecimiento, y sabemos además de que la generación en la que estamos es una de las más fieles, de las que se queda con una marca. Entonces, esta es una manera de empezar a buscar hablar con estas personas, estos clientes que nos ayudan a patrocinar y hacer que sobreviva el medio digital. Pero entonces cuando uno se sienta también de pronto a hablar con ellos, a buscar con los clientes que pautan, hay que hablarles y preguntarles y mostrarles por qué deberían pautar de la manera en la que se está haciendo en el medio digital. Y hay que aprender a ofrecerles qué es lo que da. Uno les está ofreciendo a ellos un contenido de calidad a su nombre, ¿cierto? Ya que ellos están pagando, nos permiten tener escritores, tener periodistas, tener reporteros que nos ayuden a construir un contenido de calidad. De igual manera, los editores, los diseñadores que nos ayudan a mantener toda la página, eso es lo que está haciendo. Le estamos ofreciendo toda esa construcción que hace el medio digital a nombre del que pauta, a nombre del, de la persona, de la marca. También le ofrecemos a los suscriptores, ¿cierto? Las personas que van a estar ahí leyendo. ¿Cuánto es el potencial de gente que puede llegar a leer la nota, el artículo, el contenido? Los seguidores, ¿cierto? Los de redes sociales. ¿Cuántos pueden llegar a leerlo, a compartirlo, a comentarlo, ¿cierto? Entonces ahí ya, además del artículo, se está esparciendo la marca. Y la confianza local. La mayoría de medios o de revistas tienen un alcance local. Entonces, lo que se genera es una confianza con estas personas, este grupo, digamos, seleccionado de gente. Y esto lo que va a hacer es como un nexo, un nexo de confianza entre el lector, que es un posible cliente, a la marca, ¿cierto? La visibilidad en el sector en el que el medio digital, que además de digital también puede ser un medio impreso, o sea, no quiero sacarlos del todo, o pueden ser las dos cosas, pero va a tener una visibilidad. ¿Qué tipo de visibilidad va a tener? La que el medio tiene. Y las mediciones. Una de las cosas importantes de la publicidad nativa es que tiene mediciones claras que se le pueden ofrecer al cliente. Es algo que, digamos, que los medios digitales nos ayudan de mejor manera. Este es un ejemplo de un artículo de publicidad nativa, y el que pautó en este artículo en particular fue una marca de agua. Entonces, el artículo está centrado y habla de cómo prepararse para una vuelta ciclística. Seguramente y definitivamente en la preparación de la vuelta ciclística vamos a hablar de la hidratación. Entonces también ahí hay un poquito de un mensaje subliminal, ¿cierto? El, 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 el que pauta es una empresa de agua, entonces ya de por sí en algún momento si el ciclista lee esto, va a relacionar de pronto la parte de la hidratación con la marca que está teniendo. Además de eso, hay muchas cosas que se pueden combinar con la publicidad normal, que más adelante se las voy a mostrar, pero principalmente es hablar de cómo estamos mostrando que un artículo que le funciona mucho al que se está preparando para la vuelta ciclística también puede relacionarlo con la marca sin llegar a ser invasivos. ¿Listo? Lo importante, definitivamente, entre el modelo editorial y el modelo nativo es que no haya ninguna diferencia. Y de la misma manera se comportan, es decir, si uno tiene un artículo editorial malo, la gente igual no lo va a leer. Eso mismo pasa con un artículo nativo. Si el artículo es malo, pues nadie lo va a leer. Los siguientes dos principios de la publicidad nativa es que, como les venía diciendo, sea un artículo idéntico al editorial, que sea interesante, que sea leíble, que aporte, que esté bien hecho, pero la diferencia, como veníamos viendo, es que está marcado, ¿cierto? Hay alguien que está patrocinando, hay alguien a nombre de quien se está haciendo el artículo.
Este es uno de los ejemplos que les quería mostrar de lo que se hace en Estados Unidos. Digamos que este tipo de publicidad es un poco más famosa o más manejada en Estados Unidos. Y este es un claro ejemplo de un cliente que es un abogado y se pregunta uno cómo hablar de abogados. Si hay un abogado acá, me disculpo un poco, a mi parecer es un poco aburrido, es difícil dar una publicidad sobre un abogado, es bastante complicado, por dónde se toma. Bueno, aquí lo que se hace es buscar un artículo bien hecho, que tenga una investigación bien hecha y que sea divertido, no 13 celebridades con casa en Utah. Donde se está pautando es un periódico local de Utah, entonces a la gente le interesa definitivamente saber quiénes viven ahí. Nada más me pongo a pensar, un artículo que hable de 13 celebridades que viven en la ciudad en la que uno vive, llama mucho la atención, ¿cierto? Ahora, además de que está bien marcado y se sabe que el artículo está siendo patrocinado por esta marca de por esta, perdón, este grupo de abogados, además de eso se utilizan otras cosas como los banners. No son banners cambiables ni basados en las cookies, sino, bueno, este artículo en particular lo está pagando el grupo de abogados, entonces los banners se concentran en ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se le ofrece al cliente? Se le está diciendo, mire, cuando se muestran las mediciones, se le dice, mire, 72,000 personas se metieron a ver el artículo, ¿cierto? Y todo el rato además tuvieron los banners, o sea, el tiempo que duraron en la página, que fue un promedio de casi 3 minutos, 2 minutos 45, estuvieron viendo los banners, 29 clics se dieron a los banners directamente, es decir, 29 posibles nuevos clientes están y 23 comentarios solamente ahí. Aquí estamos sacando todo lo que pasó en redes sociales, que también cuenta como mediciones, sino simplemente estamos viendo el artículo como tal. Entonces, tenemos el chance de tener un artículo que llame la atención con un tema que no es fácil de tratar. ¿Listo? En definitiva, de todos los medios que utilizan la publicidad nativa, lo que se trata es de tomar estos buenos artículos, estos artículos interesantes, bien hechos, y mezclarlos con los demás, se ponen junto a los demás y lo que hacemos es aclarar quién fue el que pagó por, por, el, por esta publicidad en general. Este es el punto más interesante y óptimo de este modelo de publicidad nativa, que la gente, utilizar la buena audiencia que tienen los medios y hacer un buen contenido, que la gente lo vea y que la gente lo lea. Esto es lo que nos funciona a nosotros como medio digital para tener ingresos, lo que le funciona al periodista o al reportero que esté interesado en hacer cosas de calidad y cosas que también a él le llaman la atención. Y lo que le funciona también a las marcas que pautan. Si no va a ser algo tan general ni tan invasivo y le funciona porque va a tener la visibilidad. Eso es lo que funciona. Eso es lo que hacemos en Brandforge. Nosotros lo que buscamos es tener una red muy diversa de escritores que sepan sobre muchos temas, que estén interesados en muchos temas, para que puedan escribir sobre ellos, que sea un artículo completamente redondo, que sea interesante, que sea divertido, que tenga humor, bueno, dependiendo del tema, evidentemente, que tenga investigación, pero la idea es tener un grupo grande y diverso de escritores que pueda centrarse en los temas en los que vamos a apuntar. Después de eso, lo que hacemos es ayudar a los clientes directamente a formar una estructura interna, a que evalúen su voz, ¿cierto? Porque a veces no nos damos cuenta de qué es lo que podíamos utilizar, que es porque cuando le vendemos pautar a un anunciante, además lo que le estamos vendiendo es lo que ya tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos lectores digitales tenemos? ¿Cuántos lectores impresos tenemos? ¿Cuántos radioescuchas, espectadores, seguidores, suscriptores? Y bueno, por último, lo que ayudamos es a fijar los precios, a hacer paquetes
digamos que a tener reuniones constantes para saber cuál es el punto exacto a, a donde se puede llegar para ayudarles a los que pautan a fijar su punto armónico, su punto ideal para hacer este tipo de publicidad. Y bueno, esta es la presentación, quedó súper abierta a preguntas, a comentarios, a lo que necesiten, pues con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias por la presentación que estaba bien clara y concisa. Sí, vamos a abrir a preguntas y como ya saben ustedes, muchos de ustedes pueden levantar la mano para activar su micrófono y preguntar en vivo a la conferencista, o también pueden escribir su pregunta en la caja para preguntas. Déjame ver si tenemos a alguien que haya levantado la mano que quiera preguntar algo. ¿Okay? A ver, parece que Mariano Armagna, ¿qué? Vamos a ver si Mariano quiere preguntar. Adelante, Mariano, te escuchamos. Mariano. Sí. Sí, dime, ¿de dónde nos escuchas? De La Rioja, en Argentina. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hola, quería hacer, inicialmente la consulta era más que nada por un tema técnico que era que no podíamos escuchar. Pero aprovecho la ocasión para decir cómo puede servir este tipo de publicidad para medios pequeños. Yo trabajo en un diario de provincia, que tenemos un diario papel, una edición online y redes sociales como la mayoría de los medios, pero estamos lejos de poder acceder a herramientas que quizá pueden ser muy caras o para medios más grandes pueden ser más onerosas. Bueno, Mariano, gracias por la pregunta y la verdad creo que a mí me parece que este tipo de publicidad va más enfocado aún para los medios pequeños. Me parece que en lo que se basa es en esa confianza local. Entonces, empezando nada más por esa confianza local de eso, digamos, ese medio pequeño y de esa sección pequeña a la que tu medio pertenece, es perfecto, o sea, es perfecto. Ahora, no necesitan grandes cosas. La publicidad, digamos, a nivel digital, en esto que funciona a nivel digital, no es tan difícil y hay muchas maneras, muchas herramientas tecnológicas, inclusive gratuitas, que les puede ayudar a hacerlo. Hace falta nada más como hablar con el diseñador y hacer este tipo de cosas. Es más, inclusive dentro de la página pueden poner un espacio o una página especial para hacer todos los contenidos patrocinados. Lo ideal, a mi modo de ver, es simplemente mezclarlo con editorial y marcarlo. Esta parte de marcarlo, que además creo que alguien más estaba preguntando de si hacerlo con un plugin o algo así, hay mil formas de hacerlo. Inclusive lo pueden poner simplemente como una imagen. Entonces no les requiere como grandes como tener que poner demasiado dinero o comprar tecnología grande, no, nada que ver. Se pueden apoyar mucho también con la parte digital, ¿no? Perdón, la parte impresa. Ahí mismo pueden estar jugando con la publicidad, ¿cierto? Si el artículo lo está patrocinando alguien, en la parte de arriba, en la parte de los lados, le pueden poner banners de la marca, de la persona que está pautando, y ahí está perfecto. No sé si te contesto la pregunta con eso, Mariano. Creo que sí, pero vayamos a más preguntas. Siempre los exhortamos a que por favor levanten la mano para poder tener una sesión un poco más interactiva, en que ustedes puedan también interactuar entre ustedes. Y si quieren preguntar con sus micrófonos, por favor háganlo. Mientras tanto, pasamos a las preguntas en el box, que dice, por ejemplo, Cuauhtémoc Villegas. Cuauhtémoc Villegas dice: buenos días. ¿Cómo se ingresa el logo de patrocinador en la entrada? ¿Con un plugin? Sí, esa era la pregunta que estaba pensando. Sí,
no es necesario. Eso depende mucho de cómo esté funcionando técnicamente. Digamos que la mejor forma es hablar con el diseñador que tienen ustedes a cargo, pero no necesariamente tiene que ser un plugin, porque como es un artículo fijo, puede entrar inclusive en el diseño del artículo como tal. O sea, yo creo que eso es más una charla entre el diseñador, el editor y el diseñador web. Y bueno, si tienen medios impresos, evidentemente, pues con el que también haga la diagramación impresa, pero no necesariamente tiene que ser un plugin. Bien. A Gustavo Espinosa, adelante, te hemos dado el micrófono. ¿De dónde participas? Hola, buenas Gustavo, tardes, de México. adelante. Hola, gracias por tu tiempo. Estaba haciendo la pregunta de cuántas menciones recomiendas. Todas las marcas, como sabes, quieren aparecer dentro del artículo, quieren que sean mencionados sus nombres. Entonces, hablabas de algo de paquetes, pero me imagino que va en conjunto a cuántas veces mencionas a la marca, qué tanto la recomiendas, pero me gustaría saber cuál es como el máximo de veces que recomiendas que se mencione una marca dentro del artículo. Bueno, gracias. Mira, yo no, si me lo preguntas a mí a modo personal, eso evidentemente es algo muy subjetivo. Yo diría que se nombre dentro del artículo lo menos posible. Es decir, ya lo estamos poniendo como patrocinador, podemos hacer como los combos que les decía, combinándolo un poco con la publicidad normal, que es poner los banners alrededor, como que mientras el cliente vaya leyendo, los tenga ahí. Y yo diría que el menor número de veces, porque eso es lo que hace la diferencia entre el publireportaje. Y lo que tenemos que hacer es tratar de concientizar a las marcas de que esa es una manera de publicidad que ya está saliendo, y que uno se cansa. Es decir, si yo te pongo ahí que tú hagas el termómetro como lector. Si a ti como lector te nombran 5 veces en un artículo la marca, tú dices, o sea, esto no es un artículo que me interese a mí, eso es un artículo que le interesa al anunciante. Entonces ahí se rompe la ética, no, perdón, el principio de la publicidad nativa. La idea es que nos centremos en el lector, que sea lo más interesante para el lector y hablar menos, o sea, menos, ahí es este principio de fútbol, menos es más, no se luzcan. Muéstrense que van a crear un vínculo con el lector, un vínculo de agradecimiento y nos va a leer el artículo, no se va a salir a la mitad después de escucharlo nombrarlo 3 veces. Bien. Ahora Maribel Hernández, adelante Maribel. De dónde participas? Sí, buenos días, buenas tardes, perdón. Maribel Hernández desde República Dominicana. Muy buena la presentación, pero básicamente nosotros hemos ido evolucionando aquí en el mercado con los medios digitales, la publicidad nativa y se ha logrado entender. Ahora, cuando hay que aplicarlo a los medios tradicionales como medios impresos, ahí entra un poco en una línea gris hasta dónde puede ese contenido que es patrocinado es jugar en contra de lo que es la ética misma del periodista, del medio, de la naturaleza del medio, porque a veces no se entienden, a veces los medios impresos quieren salir a vender publicidad nativa y son publireportajes lo que están vendiendo, no necesariamente contenido de valor que quiere el anunciante. Escucho la respuesta. Gracias. Maribel, muchas gracias. Y es una pregunta bastante interesante y creo que fue una de las cosas que me empecé a preguntar cuando inicié en eso de publicidad nativa. El punto principal de la publicidad nativa es que haya cierta libertad. Es decir, el anunciante quiere, el ejemplo que yo les ponía con cómo prepararse para una vuelta ciclística. La idea de la publicidad nativa es centrarnos en cómo se tiene que preparar a alguien para la vuelta ciclística. La idea es darle al reportero, al periodista, al escritor, darle la libertad completa de que vaya y averigüe cómo funciona eso. Yo sé que la marca se quiere promocionar y demás y que de pronto quiere coartar un poquito porque a veces sucede que uno habla con el cliente y dice, no, pero es que quiero que lo enfoque por este lado o por el otro.
Y lo que en ese punto lo que uno tiene que hablar es tratar de mostrarle al anunciante que ese es un tipo de publicidad que ya hay, y ese es un tipo de publicidad que está dejando de funcionar. Y si está dejando de funcionar y no nos tienen confianza en nosotros, pues hay que decirle, mire, la manera en la que esto funciona mejor es dándole a usted el crédito, de que gracias a usted nosotros averiguamos, hicimos la investigación, pero dándole la libertad también al escritor de moverse. Ahora, mezclándolo un poco con la pregunta anterior, cuando es un medio digital, de pronto uno puede ponerle un link en alguna recomendación, y yo no recomiendo más de un link que vaya hacia la página del patrocinador, porque empieza a hacer ruido. La idea es simplemente hacer una publicidad que está mostrado, que está creciendo y que a la gente le interesa más, que no la bombardeen con lo que la marca quiere decir, sino no, o sea, hágalo más sutil, ¿cierto? Y qué sé yo, es un tipo de conquista, es igual, qué sé yo, si uno está empezando a salir con alguien y le llega el primer día con bombas y osos de peluche y chocolates, de pronto uno se asusta. Lo mismo pasa con la publicidad nativa, es buscar atraer al cliente sin ser sin poner tanta fiesta en la mitad. Muéstrese, dele permiso de que el lector sepa o se entere de su tema favorito mientras piensa en usted, porque igual eso va a quedar en el cerebro, no es necesario como entrar y coartar al periodista o al escritor. Muy bien, ahora María del Carmen Salazar, por favor, haz tu pregunta, María del Carmen, ¿de dónde escuchas? Buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Buenos días, ¿se me escucha? Mira, desde México, yo lo que he encontrado, a mí me parece muy interesante la publicidad nativa, pero lo que he encontrado es mucha resistencia de parte de los publicistas, como que no entienden las ventajas que tiene este procedimiento, este tipo de publicidad. ¿Cómo pudiéramos trabajar sobre eso? Bueno, esa es de las preguntas difíciles. Esto es un cambio, y sobre todo para nosotros. En general, en Estados Unidos, digamos que son más abiertos porque llevan más tiempo con eso y se dan cuenta de que funciona. Ahora, lo que les mostraba yo, por ejemplo, del abogado, de esta marca con el abogado, es empezar a hacer esos combos funcionan, ¿cierto? Mire, le estoy poniendo, además de poner un artículo a su nombre, le estoy poniendo publicidad alrededor. Entonces eso los ayuda un poco más porque también hay que entender que las marcas o los publicistas quieren figurar, quieren mostrarse. Y eso es una cosa que requiere un poco de tiempo. Ahora, a medida de que se vaya haciendo, a medida de que encontremos los que se arriesguen, ya vamos a poder empezar a mostrar que sí funciona. En los medios digitales es una ventaja poder mostrarle cuánto le funcionó a la marca, no hacer un publireportaje, sino hacer un tipo de publicidad nativa. Más gente probablemente se interesa. Entonces, esto es un proceso de tiempo, evidentemente, y lo podemos ir mezclando con cosas. Ir agrandando, digamos, que el tiempo del artículo, ¿no? Entonces, además de eso, mire, lo vamos a rotar en redes sociales tanto tiempo, tenemos tantos seguidores, entonces empezar también a mostrarles otras cosas, ahí es donde hacemos como los combos, ¿cierto? Hacemos paquetes y buscamos que de pronto vayan de a poco perdiendo el miedo. No va a ser una cosa de la noche a la mañana, pero a medida de que tengamos ejemplos y de que logremos, hay que ser muy juicioso con toda esta cuestión de las mediciones para poder irles mostrando cómo funciona. Muy bien, pasamos entonces a María Jesús Rodríguez Quintero. María Jesús, te escuchamos. ¿De dónde? Hola, buenos días desde Ciudad de México. Tengo varias preguntitas, ¿no? La primera es, ¿quiénes logran ejecutar mejor estos contenidos? ¿Las agencias de publicidad o los medios de comunicación, digamos que tradicionales? La segunda es, ¿qué elementos básicos consideras que son fundamentales para escribir un buen artículo nativo? De pronto, 2 o 3 tips claves para esto. Otra cosa que siempre nos surge cuando trabajamos este tipo de contenidos es
¿el cliente debe aprobar al 100% todo el contenido que va a salir publicado? Y por último, has mencionado varias veces los combos. ¿Cómo sería un ejemplo de esos combos? Gracias. Ok, gracias. A ver, vamos a ver, ojalá no se me olviden. La primera es en qué medios funciona más, que si funciona más en los medios tradicionales o en las agencias de publicidad. Yo me atrevería a decir que funciona más en los medios tradicionales, porque ellos son los que tienen la forma de moverlos. Ellos son los que tienen claro quiénes son los que los ven, como que están más en contacto con sus clientes. Entonces yo diría que principalmente estos medios tradicionales son más, o la manejan mucho mejor, ¿cierto? Las agencias de publicidad ya tienen su manera de funcionar y usualmente no son tan benéficas con los artículos de este tipo, ¿no? Ellos tienen otra manera tradicional de hacer las cosas. También generan contenidos, sí, pero me parece que se enfocan un poco más más en public reportajes. La siguiente pregunta que me hiciste, te lo noté por acá, decía que cómo escribir, cuáles son como los tips para escribir un buen artículo de esto, de publicidad nativa. Bueno, yo digo que tener un escritor interesado en el tema, que sepa del tema. Esta es la manera, digamos, como que básica en la que va a poder, la idea es que no tengamos una diferencia en un artículo editorial y un artículo nativo. Entonces, yo digo que sea un muy buen artículo, que esté plagado de humor, obviamente dependiendo del tema, pero los de humor funcionan mucho. Que sea un artículo muy atractivo, que tenga, tal vez si le podemos poner fotos muy atractivas, bueno, eso definitivamente es la manera en la que va a funcionar. Lo que queremos es llamar la atención de la gente. Y como lo que queremos llamar la atención de la gente, lo mejor es hacer lo posible por hacer un artículo bueno. Olvidarnos un poco de que nos están pagando por él. Ese, digamos que yo creo que es como el tip principal de hacer un buen artículo. De que si el cliente tiene que aprobar todo el contenido, esa es una de las cosas bien difíciles de todo este tema. Usualmente es difícil de que lo paguen si no lo aprueban. Ahí lo que tenemos que hacer es convencerlos de cuál es la mejor manera. Mostrarles cuáles son las ventajas de hacer el artículo que estamos haciendo, ¿cierto? Los que están metidos en los medios saben exactamente o tienen una idea de cuánta gente van a traer con el artículo que están haciendo, y lo que hay que hacer es convencerlos de que esa es la mejor manera. No es lo más fácil, efectivamente y definitivamente no, pero hay que tenerle en claro que no le estamos vendiendo la publicidad normal, sino que este es otro tipo de publicidad y que nos estamos entrando en la audiencia para traerle buenas cosas al anunciante. O sea, es una cuestión más de negociar. Así que en la cosa de aprobar todos los contenidos que el cliente pida, yo diría que hay que tener un buen negociador ahí en la mitad, para que no tengamos Bien. que hacer absolutamente todo lo que el lector, Lisa, el anunciante. mira, disculpa, hay una gran cantidad de preguntas en el box, y yo creo que será bueno que más demos preferencia a las preguntas que están en el micrófono. A estas personas que han preguntado en el box, yo pienso que tú les puedes responder más tarde por email. Okay. Puedes también mantener el contacto con ellos, así que no se preocupen, que Lisa seguramente abusando un poco de su tiempo, en algún momento les podrá responder. Vamos a continuar ahora con Juan Francisco Pérez Gaudio. Adelante, Juan Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, sí. Adelante. Sí, ¿qué tal? No, mi pregunta es, yo poniéndome en el rol de anunciante, ¿no? Y sabiendo cuál es la realidad del periodismo hoy, que está entre las noticias falsas, la vorágine de colgar las noticias. Yo voy como anunciante y te pregunto, ¿cuál es el principal enemigo que tengo yo dentro de las redacciones, ¿sí? Para mi publicidad nativa, ¿no? No sé si me comprendes la pregunta.
¿Cuál es el principal enemigo periodístico que tiene hoy la publicidad nativa de acuerdo a la realidad del periodismo de hoy? Gracias. Gracias. ¿Cuál es el principal enemigo? Yo diría que una publicidad nativa mal manejada. Como habíamos hablado antes, tener un artículo plagado del anunciante es devolvernos al publireportaje. Ese me parece que es lo peor. Y porque uno ve que hay tanta cosa por leer, hay tanto contenido por leer, que uno decide en dónde se queda leyendo y qué no. Entonces yo diría que el peor enemigo es devolvernos al publireportaje y a aburrir al cliente de nuevo con publicidad de este tipo. Entonces yo diría que definitivamente una publicidad nativa mal aplicada es el peor enemigo que se puede tener. Muy bien, vamos a darle entonces paso a Adriana López. Adriana tiene una pregunta. Adelante, ¿de dónde nos escucha? Adriana. Buenos días, Sí. un saludo de Prensa Libre. Yo tengo Hugo, ¿puedes hablar un poquito más alto? Adriana, por favor, disculpa, ¿puedes hablar un poquito más alto? Buenos días, yo les saludo de Prensa Libre. Yo quería saber cuál ha sido su proceso o su experiencia de convencer a los clientes de no incluir tanta marca dentro de su texto y en el proceso de evangelizar a los clientes para usar publicidad nativa en las diferentes plataformas. Bueno, gracias por la pregunta. Es un proceso largo. En Latinoamérica estamos recién iniciando y es un poco más difícil. El proceso es simplemente empezar a mostrar resultados, empezar a mostrar cómo esto funciona mucho mejor que lo normal. Y eso se hace teniendo la experiencia, buscando los que reciban este tipo de publicidad y mostrándoles que funciona, que es una nueva forma de hacerlo y que funciona mejor. Es un proceso lento. Y nos hace que tengamos que buscar una combinación entre la publicidad anterior, la publicidad nativa, y al mismo tiempo cargarse de paciencia. Pero definitivamente es una publicidad que vale la pena, que es un gana-gana de los tres lados, y va creciendo, va suave, pero va creciendo. Y empezar a mostrarles resultados, al segundo cliente ya le puedes mostrar cómo funciona y le puedes mostrar con números lo que de pronto la otra publicidad no puede hacer. Entonces es un proceso largo, pero que vale la pena. Bien. Ahora pasamos a Jorge Sánchez Parcas. Jorge. Hola para todos, muchas gracias Lisa por estas apreciaciones, pero quería un poco, además de dejar una reflexión, hacer una pregunta. La reflexión es si realmente esto definitivamente está cambiando los paradigmas del periodismo, porque entonces uno tiene que escribir es conforme a las necesidades de quien paga y no de lo que debe ser, sobre todo en esas noticias de la realidad trágica que suceden en América Latina o en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se manejaría eso si es que el tema es distinto? Y segundo, si ustedes tienen medición de los niveles de satisfacción cuando las noticias no están acomodadas al criterio de quien paga. Ok, Jorge, muchas gracias por esa pregunta. Mira, esto va cambiando de a pocos. Yo sé definitivamente que al principio y le tengo fe de alguna manera, porque sé que al principio los anunciantes no van a estar de acuerdo con pagar algo que no tiene nada que ver acerca de ellos, pero es una cosa que va cambiando con el tiempo. A medida que vayamos introduciéndolo. Definitivamente, Jorge, necesitamos vivir de algo, los medios necesitan vivir de algo, y a veces esos artículos nos ayudan a hacer otros editoriales de tema libre, pero yo creo que también cuando empiezan a haber buenos artículos que no tienen que ver con el cliente, seguramente vamos a poder hacer el link de que un anunciante, de ofrecerle al anunciante, mire, tengo este buen artículo, de alguna manera páguelo, y tener ese patrocinio funciona.
estaba pensando ahorita hay unos youtubers colombianos que están asociados con El Espectador y a ellos les están pagando los programas algunos algunos anunciantes, digamos, como que les dan el patrocinio para que lo hagan y ellos hacen la publicidad. Esto no lo pagó tal. Eso viene cambiando y eso sí se va quedando en las generaciones, sobre todo en las nuevas generaciones, y eso es algo que llama la atención, que empieza a llamar la atención. Muy bien, entonces pasamos ahora a Letzira Sevilla. Letzira, ¿de dónde nos escuchas? Aló. Letzira Sevilla, ¿estás ahí? Bueno, parece que ella no se pudo conectar. Hay una pregunta que tal vez sería bueno que la tomáramos de aquí del box. Dice, ¿qué tarifa? Pregunta Augusto González Pradillo. ¿Qué tarifas se están aplicando en su agencia para los periodistas que redactan las informaciones? ¿Cuánto puede cobrar un redactor por una pieza? No sé si tú estás. Bueno, eso es un poco complicado porque estas tarifas cambian un poco. Las tarifas que uno le da al cliente también depende de las tarifas que se están cobrando, ¿no? Entonces, yo pondría un promedio. Es bastante difícil la pregunta porque es que en todos los países esto nos va a cambiar, entonces no creo que sea muy representativo. Pero yo podía hablar de un promedio de $30 en algo que ya se esté moviendo. Pero definitivamente no es un... Y mira, es que cambia demasiado, cambia con el tiempo en el que tenga para hacerlo, con toda la investigación que tenga que hacer. Entonces, digamos que estos precios que se le puedan dar al redactor o que se le puedan dar al periodista cambian demasiado con lo que se esté cobrando. Entonces, no sé si dar una tarifa tenga sentido porque de país en país esto va a cambiar. Sí. Entonces, también Dolores Mateo pregunta que si los textos de publicidad nativa deberían de ser optimizados también en el SEO, en el SEO. Si los textos de publicidad nativa deberían estar optimizados a nivel del SEO. No me queda claro de la parte de optimizados a qué se refiera, no sé, Dolores, Lisa, sí, a ver, el SEO, ¿verdad? Es el Search Engine Optimization, que es que te ayuda a que mediante palabras claves tus notas puedan aparecer arriba en las búsquedas. Él pregunta que si estas notas, que son publicidad nativa, también tienen que recibir el mismo tratamiento. Pues, a ver, ¿qué les digo yo? Dependiendo, o sea, es que esta cuestión de esto de optimizar depende definitivamente de lo que se está buscando. Eso, por ejemplo, puede hablar de un combo. Se puede hablar de un combo de hacerlo. Inclusive se puede vender aparte de buscar optimizarlo, pero, o sea, o buscar lo que sea más visible. Pero no sé, a mí me parece que es una cosa como demasiado particular en los medios. Inclusive si ustedes quieren hacerlo a nivel no sé, de ponerlo más fácil en los buscadores de Google y demás cosas, inclusive se puede ofrecer como un combo y puede ayudar como a mezclarlo con la publicidad clásica, me parece a mí. Pero Mira, hay otra inclusive pregunta aquí. hacer lo mismo que con los editoriales, o sea, dime, Horacio. Sí, vamos a tomar la última pregunta. Como ya les dijimos antes,
Lisa puede estar en contacto, tal vez les responde, porque sí, tenemos como unas 15 preguntas que están aquí en el chat todavía, y tal vez tú, vamos a hacer un esfuerzo para enviártelas y tú también te comunicas ya personalmente con ellos. Tomamos la pregunta última de Ariel Garófalo, de Argentina, que él dice, ¿qué porcentaje de notas sponsor considera recomendable para no quebrar la identidad del medio? Entendiendo que estas notas seguramente no estarían dentro de la pauta editorial del medio. Ya te hicieron antes una pregunta parecida, pero yo creo que aquí Ariel habla de no quebrar la identidad del medio. ¿Puedes elaborar un poco sobre eso? Sí, yo creería que principalmente lo que hay que hacer es a mediano plazo, o sea, ¿qué diría yo? No sé, un 25%. Eso también depende de cuánto necesiten recibir al principio, pero también que las notas en las que están interesados, que las notas puedan, ¿cómo expresarles esto? Que las notas que hagan también puedan ser patrocinadas, esas notas que son de identidad y que son interesantes y que pueden funcionar muy bien y que pueden ser como que tener mucha audiencia. Lo que hay que hacer es jugar con esas notas y pedirle al anunciante que patrocine esas notas también. Entonces, digamos que es una manera en la que no se pierde el hilo que tiene o la sustancia que tiene el medio, la identidad que tiene, y al mismo tiempo se está buscando tener un poco más de ganancias con esa nota en específico. Muy bien, yo creo que lo que tú planteas es interesante, que no solo se trata de crear notas o buscar el patrocinador para que pueda pagar una nota, sino que notas que ya tienes, de pronto puedes también usar tu imaginación un poco y ver en qué forma coincide con algún patrocinador que ande por ahí y los conectas, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas, esto de la publicidad nativa es eso, es conectar de una manera sutil y preservando la calidad editorial de un medio al patrocinador con los contenidos. Yo creo que más o menos eso es lo que se trata de la publicidad nativa. ¿Qué pensás? Sí, efectivamente, la idea es eso, y la idea es ir acomodando cada vez más, que el contenido se aleje del anunciante cada vez más y se concentre en las audiencias, y que sea el anunciante el que tenga o el que esté dispuesto a patrocinar. Bueno, creo que con esto terminamos, ya estamos en la hora. Tenemos que agradecerte de sobremanera, Arisa, por tu presentación que ha sido bastante exitosa. Veo que hay gente que comenta que tu presentación ha sido muy buena. Los dejo en contacto. Ustedes tienen el email de Lisa, ahí, larisa@deceretdigital.com. Ella puede atender cualquier otra pregunta o inquietud que tengan que no ha sido abordada en este espacio. De todos modos, le haremos llegar las preguntas que quedan pendientes aquí a ella para que también las responda. Por favor, despide esta sesión, Lisa, y te agradecemos mucho. Horacio, muchas gracias por la oportunidad y pues a todos por su atención. Muchas gracias por las preguntas y definitivamente quedo abierta como a lo que necesiten, a cualquier cosa, y bueno, muchas gracias por asistir, de verdad. Y feliz Día Internacional de la Mujer, Lisa, y a todas las mujeres que nos han escuchado hoy. Gracias. Muchas gracias. Que estén Hasta luego. bien. Buenas tardes. Bye.